Sistemas de ecuaciones diferenciales y lineales. Vamos entonces a empezar retomando algunos modelos. Tenemos modelos que generaban sistemas, bueno, los sistemas masa resorte acoplado generaban sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Teníamos varios, por ejemplo, el estudio de tanques acoplados para mezclas. El estudio de redes que antes no lo habíamos hecho, ahora vamos a poderlo hacer. Y bueno, principalmente esos dos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. De hecho, como pueden ver ustedes en esta sección no hay como tal mucha teoría. Entonces, bueno, les voy a explicar cómo se resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales usando la transformada de Laplace. Vamos a resolver el problema 7. Problema 7. Tenemos acá un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, mucha atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí, voy a escribirlo así, x segunda más x menos y igual a 0. Acá tenemos x segunda más y menos x igual a 0. Con las siguientes condiciones iniciales. X evaluado en 0 es 0. X' evaluado en 0 es menos 2. Y evaluado en 0 es 0. Y y' evaluado en 0 es 1. Bueno, vamos a ver, está un poco algo extraño en el ejercicio. Yo creería que acá debería ser y, así como ocurre aquí. Porque si no, creo que nos va a estar sobrando información. Pero no vamos a intentar resolverlo así, tal cual está. No, vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle acá por y segunda. No quiero que el primer ejercicio salga así como con cosas extrañas. Más bien si quieren ahorita miramos qué se necesita para poder resolver el que está ahí escrito tal cual. Bien, entonces tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales con las condiciones iniciales. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a transformar cada una de las ecuaciones del sistema. Entonces, transformamos usando transformada de Laplace. Primer paso acá, usamos transformada de Laplace. En el sistema. De esta manera, ¿cómo queda el sistema? Entonces, la transformada de la primera ecuación, ¿quién es? Bueno, la transformada de la primera ecuación sale x segunda. ¿Cómo es esa transformada? Es s por quién? ¿Por quién? Esto es s cuadrado por xs menos x evaluado en 0, esto multiplicado por s, ¿verdad? Voy a poner la s al principio. S por x evaluado en 0 menos x' evaluado en 0. Esa es la transformada de x segunda. Más la transformada de x, xs, menos la transformada de ys, igual a 0. La transformada de la segunda ecuación, ¿cómo es? Bueno, la transformada de y segunda sería s cuadrado ys menos s
y evaluado en 0, menos y' evaluado en 0. Por eso sospecho que acá debería ir y segunda, porque si no quedaría prácticamente igual a la primera y en ningún momento se utilizaría la información de las condiciones iniciales para y, ¿vale? Por eso lo veo un poco raro, así como está escrito. Puede ser que tenga un error de digitación allí. Aquí menos XS. Bien, vale, tenemos esto así. Entonces, el primer paso, usamos transformada de Laplace en el sistema. Lo que vamos a hacer ahora es poner las condiciones iniciales y vamos a agrupar en términos de XS y en términos de YS. Entonces, por ejemplo, acá tenemos XS, factor de quién? De S cuadrado más 1, ¿verdad? De S cuadrado más 1 menos YS. Y al otro lado la igualdad, ¿qué quedará? Bueno, X evaluado en 0 es 0. Entonces esto se hace 0. Y evaluado, X' evaluado en 0 da menos 2. Por lo tanto, acá queda 2 positivo y pasa acá como menos 2. Bien. La segunda ecuación, ¿cómo queda? Tenemos, bueno, igual vamos a hacer factor común aquí. XS. Queda entonces acá menos XS. Y por el otro lado tenemos más factor común YS, factor de quién. Tenemos por acá S cuadrado más 1, ¿cierto? Tenemos estos tres términos. Y evaluado en 0 es 0. Esta parte se hace 0. Y Y evaluado en 0 es 1. Queda aquí menos 1, entonces acá queda 1 positivo. Y de esta manera tenemos por ahora el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a eliminar una de las variables, ya sea X, S o Y, S. Entonces, eliminamos, por ejemplo, vamos a eliminar XS. Eliminando XS, ¿cómo se eliminaría XS? Por ejemplo, la segunda ecuación se puede multiplicar por S cuadrado más 1 y ya está, y se suman. Entonces, multiplicando la segunda ecuación por S cuadrado más 1 y sumando, se obtiene. Entonces, se obtiene lo siguiente. Queda de la primera ecuación menos YS, ¿bien? De la segunda ecuación queda más YS por S cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Igual a S al cuadrado más 1 menos 2, ¿cierto? Menos 2 de la primera ecuación. ¿Sí? ¿Está bien eso? Entonces, bueno, ¿qué procede? Vamos a despejar YS. YS queda factor de S cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 sobre, bueno, igual a S cuadrado menos 1. Procedemos entonces a despejar YS, de modo que YS, ¿quién es? Es S cuadrado menos 1 sobre S al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1. A ver, acá vamos a necesitar hacer las cuentas en el denominador, porque si bien pareciera que tuviera como un teorema de traslación, realmente no es así. Si acá tuviera S más 1 al cuadrado menos 1, sí, pero es que está S cuadrado más 1 también acá. Y esa partecita nomás del S cuadrado más 1 se parece más como una derivada de una transformada de ya sea seno o de coseno. Entonces,
Pero igual el menos 1 está sobrando, este menos 1 está sobrando. Vamos a trabajar entonces con el denominador. Quedará esto s a la 4 más 2 veces s cuadrado. Acá quedaría más 1, ¿cierto? Quedaría más 1 menos 1. Y acá en el numerador quedaría s cuadrado menos 1. Entonces, esto vamos a separarlo en dos fracciones, así tal cual está, y vamos a ver qué ocurre. Si yo separo la primera fracción, queda s cuadrado sobre s a la 4 más 2s cuadrado. Pero si divido de una vez en s cuadrado, va a quedar 1 sobre s cuadrado más 2. ¿Sí estamos de acuerdo? La otra fracción quedaría 1, voy a hacerle factor común, un factor s cuadrado y queda s cuadrado más 2. ¿Sí vamos bien ahí? Sí, señor. Bien, vamos a hacer las fracciones parciales de este segundo término. Entonces, a ver, vamos a hacerlas aquí a un costado. 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 2 se descompone como, esto es un factor lineal repetido. Tenemos acá a s más ds cuadrado. Y el otro es un factor cuadrático irreducible. Tiene la forma cs más d sobre s cuadrado más 2. Bien, numerador. ¿Cómo quedarán los numeradores? Bueno, va a quedar 1. Acá tenemos a s por s cuadrado más 2. Tenemos más b por s cuadrado más 2. Y tenemos más cs más d por s cuadrado. Bien. Entonces, bueno, todo esto va a quedar de grado 3. Veamos, ¿qué queda con s al cubo? Con s al cubo queda a, ¿cierto? Acá sale una a más c. ¿Qué queda con s cuadrado? Con s cuadrado el primer término no sale nada. El segundo término sí sale b. Dice el numerador. No, porque, bueno, lo que pasa es que ya lo separé acá en dos fracciones. O sea, el s cuadrado menos 1. Y usé esto para separarlo en dos fracciones. S cuadrado sobre este denominador me dio esto. 1 sobre s cuadrado más 2. Dividiendo esa fracción en s cuadrado, numerador y denominador. Y la segunda fracción, que queda menos 1 sobre s cuadrado, factorizando una vez s cuadrado más 2, s cuadrado por s cuadrado más 2. Esto es a lo que le estoy haciendo fracciones parciales, solamente a esto. ¿Bien? Bueno, bueno, podría haberlo hecho con el s cuadrado más 1 y descomponer todo esto en una sola fracción, pero no lo estamos haciendo así. Bueno, ¿qué queda con ese cuadrado entonces? Acá tenemos b y aquí tenemos d, ¿verdad? Queda aquí más d. ¿Qué queda solamente en términos de s? Tenemos 2a, y bueno, solamente en términos de s no queda nada más. Y finalmente término independiente, acá tenemos 2b y ya está. Bien, de este modo encontramos que a más c es 0, que b más d es 0, que 2 veces a es 0 y que 2 veces b es 1. Como 2 veces a es 0 y a más c es 0, se concluye que c también es 0. Como 2 veces b es 1, se concluye que b es 1 medio
Y como la suma con D es 0, entonces D es menos un medio. Bien, D es menos un medio. Entonces B vale un medio y D vale menos un medio. La descomposición quedará como un medio de 1 sobre S cuadrado. Y acá queda, bueno, menos un medio de 1 sobre S cuadrado más 2. ¿Cierto? Que fue el valor de D menos un medio, el valor de B un medio, ahí se vale el 0. Vale, este menos un medio de S cuadrado más 2 lo vamos a agrupar con este que está acá. Es decir, tengo 1 menos un medio, va a quedar simplemente un medio de 1 sobre S cuadrado más 2 y queda más un medio de 1 sobre S cuadrado. ¿Bien? Es decir, de esta descomposición en fracciones parciales. Acá queda menos un medio de 1 sobre S cuadrado más 2, ¿verdad? Entonces eso lo voy a sumar con 1 sobre S cuadrado más 2. Queda 1 menos un medio de 1 sobre S cuadrado más 2. Y el otro término que es un medio de 1 sobre S cuadrado, ¿vale? Esto es YS. ¿Qué procede? Calcular transformada inversa. Entonces acá tenemos, bueno, falta una pequeña modificación. La primera se parece a ¿qué? Seno. A seno, ¿verdad? Pero arriba tendría que tener el numerador raíz de 2 y por lo tanto vamos a escribir así, raíz de 2 y dividido en raíz de 2. La otra es, bueno, 1 sobre S cuadrado es la transformada de ¿quién? De t, ¿verdad? Entonces tenemos acá 1 sobre 2 raíz de 2 del seno raíz de 2t más un medio de t. Y esa es y de t. Entonces, ¿cómo hallamos la solución para y de t? Vamos a recapitular y nos falta todavía la de x de t. ¿Qué es lo que se hace? Tenemos el sistema de ecuaciones, transformamos el sistema usando la transformada de Laplace, aplicando las condiciones iniciales. Una vez tenemos esto escrito en términos de S, todo el sistema, lo que hacemos es eliminar una de las variables, ya sea XS o YS. En este caso, eliminamos XS. Bien, eliminamos XS y luego lo que procede es despejar YS, dejarlo listo para hacer la transformada inversa y calcular la transformada inversa. Y listo. Ahora, ¿qué nos falta? Hallar XT, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde el mismo sistema, vamos a eliminar ahora YS. Desde el mismo sistema vamos a eliminar YS. A ver, voy a copiar acá el sistema en el cual eliminé XS. Bueno, no sé si lo copio o no. Ahora sí. Bueno, ahí volvemos al sistema. En el sistema vamos a eliminar ahora YS. Bien. ¿Cómo hacemos para eliminar YS? Como pueden observar, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por S cuadrado más 1 la primera ecuación. Y sumamos. Entonces tengo acá factor XS, factor de quién? De S cuadrado más 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque está multiplicado por esto. Y esto menos 1, lo de YS se simplifica. Y acá vamos a tener menos 2 por S cuadrado más 1. Y aquí esto más 1. ¿Vale?
Bien, entonces acá vamos a hacer algunas cuentas. Tenemos XS. Esto nos va a dar S a la 4 más 2S cuadrado, ¿cierto? El 1 con el menos 1 se restan. Y esta otra cuenta, ¿cómo queda? Bueno, queda menos 2S cuadrado, menos 2 más 1 queda menos 1. Queda así. Es decir, que XS, ¿quién será? Tenemos menos 2S cuadrado menos 1 sobre, voy a escribirlo acá de una vez, S cuadrado sobre S cuadrado más 2. Y bueno, hacemos aquí directamente una descomposición en fracciones parciales. Nuevamente esto es A sobre S más B sobre S cuadrado más CS más D sobre S cuadrado más 2. Entonces, para esta descomposición, bueno, vamos a igualar numeradores. 2S cuadrado menos 1. Perdón, acá es AS. AS por S cuadrado más 2 más B por S cuadrado más 2 más CS más D por S cuadrado. Y bueno, hacemos las cuentas. Esto va a quedar de grado 3. De grado 3 queda factor de A más C. De grado 2 queda factor de B más D. De grado 1 queda 2 veces A y ya. Y término independiente solamente queda 2B. Queda 2B. Bueno, entonces hacemos las cuentas y bueno, queda que A más C es 0, que B más D es menos 2, que 2 veces A es 0 y que 2 veces B es menos 1. ¿De dónde se establece que B es menos 1 medio? Que A es 0, por lo tanto C también es 0. Y bueno, ¿quién sería D? Entonces D sería menos 2 más 1 medio. ¿Bien? Entonces D sería menos 3 medios. ¿Vale? Bueno, entonces veamos. Teniendo esto así, vamos a proseguir con cómo queda la descomposición de XS. XS queda entonces como, bueno, A vale 0, B vale menos 1 medio, tenemos acá menos 1 medio de 1 sobre S cuadrado, C vale 0 y D vale menos 3 medios. Es decir, queda menos 3 medios de 1 sobre S cuadrado más 2. Nuevamente, bueno, necesitamos acomodar esto aquí de una vez. Acá tengo este 3 medios. Voy a multiplicar y a dividir por raíz de 2. Multiplicamos acá y dividimos por raíz de 2 y ya quedaría listo para la transformada inversa. Entonces, x de t, ¿quién será? Menos 1 medio de t menos 3 sobre 2 raíz de 2 y acá tenemos 0 de raíz de 2t. Y esta sería la solución del sistema de ecuaciones diferenciales. Acá tenemos x de t y y de t de una vez. A ver, cuando uno usa transformada de Laplace tiene varias ventajas para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es esa ventaja? Si ustedes observan acá no quedó nada con constantes, es decir, no quedó C1 tal función más C2 por tal función, ¿verdad? No quedó nada con constantes. Acá la solución tiene aplicado de una vez tiene aplicadas las condiciones iniciales. Es decir, no habría que volver a derivar las funciones
y evaluar en cero y comparar y hallar un sistema de ecuaciones para las constantes y resolver, etcétera. No hay que hacer eso. Ya queda de una vez toda la información incorporada en el proceso. Al igual que cuando resolvíamos PBIs, ¿verdad? Antes de transformar de Laplace para resolver un PBI, ¿qué se hacía? Se hallaba la solución complementaria, la solución particular y luego se sometía a las condiciones iniciales, que eventualmente, pues, eso llevaba a resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿vale? De lo que hacíamos en álgebra 1. Pero ahora, eso se ve involucrado todo en el mismo proceso, todo se ve ahí incorporado. Y si ustedes lo observan, cuando resolvemos PBI usando transformada de Laplace, no hay que preguntarnos nada de dónde está la solución complementaria, cómo se plantea la particular, no se pregunta nada de eso, ¿bien? Simplemente se sigue el proceso. Tampoco hay que someterlo entonces a condiciones iniciales al final, todo está ahí de una vez. Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo, no hay que relacionar las constantes, de hecho no salen constantes, bueno, constantes sí, sí que salen, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que no salen constantes indefinidas. Bien, no sale algo como C1t más C2 seno de raíz de 2t. Y la otra no sale con C3 y C4, que luego habría que relacionar estas o resolver el PBI para cada una, ¿verdad? Con la información de las condiciones iniciales, no hay que hacer eso, ya aparece resuelto. Ese es el potencial que tiene el uso de la transformada de Laplace para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, vamos a ver entonces. ¿En qué cambiaría qué? ¿En qué cambiaría si tratamos de resolver el sistema original, el que está ahí escrito? Bueno, vamos a ver por qué les digo que supongo que está mal escrito, hay un problema de redacción allí. Si nosotros, vamos a tomar acá el enunciado y lo movemos aquí. Ahí. Si nosotros transcribimos así tal cual está, queda x segunda más x menos y igual a 0. Acá tenemos y segunda, perdón, x segunda es como está, x segunda más y menos x igual a 0. Cuando hacemos la transformada del sistema, entonces acá quedará s cuadrado xs menos sx0 menos x' evaluado en 0. X' evaluado en 0. Acá más xs menos ys igual a 0. Bien. En el denominador, bueno, en el denominador no, en la segunda línea, ¿qué quedaría? Quedaría esta parte igual. Entonces queda s cuadrado de xs menos sx0 menos x' evaluado en 0 más ys menos xs. Bien. ¿Qué pasa? Que así tal cual está esto, nos quedaría para resolver
en términos, es decir, si nosotros tratamos de eliminar XS, vean lo que pasa con YS. A ver, si eliminamos XS, voy a hacer un factor XS en el numerador. Bueno, esto se va a hacer 0. Acá queda S cuadrado más 1, ¿cierto? Acá S cuadrado más 1, esto se hace 0. Y X evaluado en 0, X' evaluado en 0 es menos 2. Va a quedar bueno, cerramos acá esto, queda menos YS, y acá queda un menos 2. Acá con respecto a lo que queda en la segunda línea, tenemos XS, factor de quién. Si tenemos en cuenta, bueno, lo que está aquí escrito, quedaría S cuadrado menos 1, ¿verdad? S cuadrado menos 1. Y bueno, aquí tenemos, esto se hace 0, esto se hace menos 2, tendríamos acá más YS, y bueno, aquí quedaría menos 2. Bien. Lo que yo veo aquí cuando transformamos el sistema es que en ningún momento pusimos condiciones iniciales para Y. Bien. No pusimos las condiciones iniciales para Y. Por eso les digo que o bien el ejercicio está mal escrito en términos de que acá debería ser la segunda derivada de Y, o finalmente es que nos va a sobrar esta información. Bien, el sistema se va a poder resolver, pero tal vez no tiene tanto sentido porque, bueno, al menos no tendría sentido que tuviera información que esté sobrando, ¿verdad? Por eso supuse que ahí era Y segunda para que pudiera aparecer la información de Y. Porque bueno, si acá elimino YS, simplemente necesito sumo las ecuaciones, ¿cierto? Hago una suma de las ecuaciones y queda XS factor de quién. Al sumar esto quedaría 2S cuadrado, ¿cierto? 2S cuadrado acá y acá quedaría menos 4. Es decir que XS quedaría menos 4 sobre 2S cuadrado quedaría menos 2, 1 sobre S cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta manera x de t, ¿quién es? De esta manera x de t es menos 2t. ¿Vale? Ahora, si eliminamos XS, para eliminar XS, entonces, bueno, acá tendríamos que multiplicar, por ejemplo, el primero por S cuadrado, algo escrito en rojo. Tendríamos que multiplicarlo por S cuadrado menos 1 y el de abajo lo vamos a multiplicar por menos S cuadrado más 1, ¿vale? De esta manera se elimina lo que tiene que ver con XS. Y nos queda YS. ¿Factor de quién? Acá tenemos menos esto, ¿verdad? Queda menos S cuadrado más 1. Acá queda menos S cuadrado. Queda menos S cuadrado menos 1. Al otro lado de la igualdad va a quedar menos 2S cuadrado más 2. Y quedaría aquí positivo más 2S cuadrado más 2, ¿verdad? Hay varias cosas que se simplifican. Tenemos acá S cuadrado, este S cuadrado. Perdón, se agrupan. Queda menos 2S cuadrado, estos se simplifican. Acá quedaría entonces YS, factor de menos 2S cuadrado. Al otro lado sí se simplifica el menos 2S cuadrado con esto. Quedaría 4. Es decir, quedaría YS siendo ¿quién? Bueno, pasamos a dividir esto, otra vez queda menos 2, 1 sobre S cuadrado, y por lo tanto, Y de t sería t. Bueno, menos 2t. ¿Sí? Y ahí estaría la solución. No es que no se pudiera resolver,
lo que yo veía raro en el sistema era que no iba a usar la información con respecto a Y, ¿vale? Lo que les decía. O está mal escrito, mal redactado acá el problema, hay un problema de redacción ahí, o sobre información en el ejercicio. Bien. Pero de hecho, si ustedes observan, resultó ser más interesante cuando cambiamos acá en la segunda línea, cambiamos X segunda por Y segunda. Creo que resultó más interesante el ejercicio. Pero bueno, esto igual se podía resolver, ahí está la solución. Bien, vamos a resolver otro. Pero ahora vamos a resolver otro que tenga que ver con algo de circuitos. Bien. Bueno, si ustedes recuerdan, yo en alguna oportunidad les dije que habían ciertas redes. Vamos a volver aquí a la sección 2.9. Precisamente caí ahí. Tuve una pregunta. Sí, señor. ¿Su merced sube esta grabación ahora más tarde como siempre? Sí, la de la clase de ayer la subí tan pronto terminamos clase. La de la Bueno, clase de hoy la voy a subir yo creo que a las 10, porque tengo clase de 8 a 10. ¿Bien? listo, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, veamos, acá tenemos la sección 2.9 que es modelación con sistemas de ecuaciones diferenciales. Bien. Y acá teníamos las redes. Y esto era lo que yo les decía, bueno, que dependiendo del dibujo, entre comillas, del tipo de elementos que tuviera la red, entonces aparecía un sistema u otro. Por ejemplo, acá tengo este sistema de ecuaciones diferenciales. Bien, tengo este sistema de ecuaciones diferenciales acá. Y bueno, en este sistema podemos ver que tenemos una red de este estilo, ¿verdad? Es decir, tenemos acá estos inductores, tenemos estas resistencias, tenemos acá la fuente. Entonces, acá es bueno, sería bueno, que a partir de estos dibujos, para no tener que volver a deducir cómo son los sistemas, simplemente que tomáramos en cuenta el dibujo junto con el sistema y hiciéramos las sustituciones que sean necesarias. Bien, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, dice en el problema 14, sección 2.9 de esta sección, se puede mostrar que el sistema de ecuaciones diferenciales que modela las corrientes I1 y I2 en la red que contiene un resistor, un inductor y un capacitor está ilustrado en la figura 2.9.4, esta que está aquí al lado, es esto. Bien, es lo que hay que demostrar en el problema 14. Es decir, que para este dibujo, para esta red, tenemos este modelo, ¿bien? Este modelo del sistema de ecuaciones. Pero había otro, si no estoy mal, había un tercero, bueno, del problema 14, precisamente lo que decían allá, y aquí teníamos otro. Yo les pedí que escribieran esos tres, ¿cierto? Que escribieran estos tres, porque ahora los vamos a usar, ¿verdad? Tal vez allí van a hacer un recuento. Acá se hace un recuento bueno, de la red que se va a utilizar. Bien, con esta red se utiliza entonces este sistema de ecuaciones diferenciales y bueno, con esto se va a trabajar. Bien, pero quiero que miremos la de la parte de ejercicios. Entonces en la parte de ejercicios, bueno, dice, vamos a mirar el problema 16. Bueno, dice el problema 12, sección 2.9, se pide demostrar que las corrientes I2 e I3 ilustradas en la red eléctrica de la figura 4.6.6, que es esta que está acá más abajo, satisface esto. Es decir, este es el sistema de ecuaciones diferenciales que modela las corrientes I2 e I3 de ese circuito eléctrico, de esa red. ¿Bien? Bueno, dice, resuelva el sistema cuando R1 es 10 ohms, R2 es 5 ohms, L1
es un Henry y la capacitancia es 0.2 Faraday. La fuente es una función que está definida a tramos, ¿cierto? Y bueno, tenemos condiciones iniciales para la corriente I2 e I3. Acá tenemos el dibujo, bien, tenemos acá el dibujo y bueno, vamos a hallar las corrientes I2 e I3 y finalmente lo que pide la parte B es hallar la corriente I1, que por ley de nodo la corriente I1 es igual a la suma de las corrientes I2 e I3, ¿verdad? Entonces esa no sería tan problemática. Bien, entonces vamos a tomar esta información, la información del ítem a plantear el sistema de ecuaciones diferenciales y a resolverlo. Bien, aquí vamos a necesitar, vamos a ver, después de esto, por aquí está. Bien, entonces tenemos, a ver, la siguiente información. Dice que la inductancia es 1, entonces aparece acá la segunda derivada de I2, lo voy a escribir así, I2' más la inductancia que es 1 por, no, perdón, esta no es segunda derivada, vi mal, es la primera derivada de la segunda corriente, más la primera derivada de la tercera corriente, que es la corriente I3, más la resistencia que es 10 ohms, la resistencia 1, por I2, y bueno, ya vamos a ver esto igual a qué. Ahorita quiero que hagamos algo con esto. En la segunda, ¿qué queda? En la segunda ecuación va a quedar menos la primera resistencia que es 10 por I sub 2' más 5 por I sub 3' y más 1 sobre la capacitancia que es, bueno, esto es 1 sobre 0,2, eso va a ser 5 por I3 y esto igual a 0. A ver, para completar acá el sistema, entonces lo que nos falta es trabajar acá con EDT, ¿verdad? EDT es 120 entre 0 y 2 y es 0 si t es mayor o igual que 2. Entonces necesito algo con una función escalón unitario. Bueno, espero que ya hayan trabajado un poco con esto. Esto sería 120 menos 120 escalón unitario evaluado en t menos 2. Tengan en cuenta que el escalón unitario de 0 a 2, este escalón unitario evaluado en t menos 2, entre 0 y 2 se hace 0. Bien, es decir, entre 0 y 2 toda esta parte se hace 0, por lo tanto solamente queda 120. Pero cuando es mayor o igual que 2, el escalón unitario vale 1, es decir, va a quedar 120 menos 120 queda 0. Por lo tanto, EDT se puede escribir así como 120 menos 120 por el escalón unitario, ¿vale? Entonces vamos a escribirlo acá en el sistema. Esto será aquí. 120 menos 120 por U de T menos 2. Y listo, ya tenemos el sistema. Tenemos acá el sistema. Ahora lo que vamos a hacer es transformar el sistema y resolver para I2 y para I3. Entonces, transformamos el sistema. Vamos a transformar el sistema. ¿Cómo queda esa transformada del sistema? Veamos. La transformada de la primera ecuación será la transformada de esta primera derivada. Tenemos S por, vamos a escribirlo así, I sub 1 de S, bien, menos, tenemos acá I sub 1 evaluado en 0, que es la transformada de esa primera derivada de, bueno, ¿por qué puse I sub 1? Esto es I sub 2. I sub 2 evaluado en S y acá tenemos I sub 2 evaluado en 0. ¿Bien? Ahora, la transformada de I3'. ¿Quién es? Es S
por I sub 3 de S menos I sub 3 evaluado en 0. Más 10 veces I sub 2 de S. Y al otro lado la igualdad tenemos. ¿Cuál es la transformada de 120? ¿120 sobre S? ¿Cuál es la transformada de 120 U de T menos 2? Bueno, esto va a ser 120 sobre S por E a la menos 2S. ¿Verdad? Bien, esa es la transformada de la primera ecuación. Ahora, la de la segunda ecuación. ¿Quién será? Tenemos menos 10 veces la transformada de I sub 2'. Acá tenemos S I sub 2 de S menos I2 evaluado en 0. Bien. Más, y aquí tenemos un 5, lo voy a escribir en rojo. ¿Factor de quién? De S I sub 3 de S menos I sub 3 evaluado en 0. Aquí más 5 I sub 3 de S. ¿Y esto igual a qué? A 0. Entonces, vamos a aplicar las condiciones iniciales. ¿Cuánto vale I2 evaluado en 0? Vale 0. I3 evaluado en 0 también vale 0. Entonces, ¿cómo va quedando el sistema? Veamos. Entonces, por acá esto vale 0. Por aquí esto vale 0. Esto de acá vale 0 también. Esto de aquí también vale 0. Entonces, de la primera ecuación voy a hacer un factor común I sub 2 de S. Queda, ¿factor de quién? Por acá aparece una vez S más 10. De uno que aparece por aquí. Bien. Más I sub 3 de S, factor solamente de S. Bien, factor de S. Acá quedarían estos términos que están acá. Al otro lado de la igualdad, simplemente tenemos 120 sobre S menos 120 sobre S por E a la menos 2S. La segunda línea, tenemos I sub 2 de S, factor de quién. Por aquí va a aparecer menos 10S, ¿vale? De este término que está aquí y nada más. Más I sub 3 de S, factor de quién. Tenemos acá 5S. Tenemos acá 5S. Y tenemos acá más 5. 5S más 5. Y esto igual a 0. Y bueno, ahora lo que procedemos es a eliminar alguna de estas variables primero. Entonces, no sé, eliminemos I sub 3. Voy a escribirlo así. Eliminamos I sub 3 de S. A ver, quiero que eliminen I sub 3, resuelvan para I2 y ya lo hacemos. Quiero que intenten hacerlo ustedes. Entonces eliminen I sub 3, despejen I sub 2, bueno, hagan, no sé, las fracciones parciales o lo que tengan que hacer y hacen la transformada inversa. Y ya lo revisamos.
¿Listo, muchachos? ¿Qué hicieron para eliminar X, bueno, y 3? A ver, para eliminar y3 podríamos la primera ecuación multiplicarla por 5s más 5. S más 5. Y la segunda la multiplicamos por menos s, por ejemplo. De esta manera se elimina y3. La primera entonces queda y2 de s factor de s más 10 por 5s más 5, ¿verdad? Y bueno, la segunda va multiplicada por menos s, entonces queda más 10s cuadrado. Y al otro lado de la igualdad va a quedar 120. Vamos a escribirlo así, a ver. Voy a sacar un factor común 5. Bien. De esta manera, 120 por 5, ¿cuánto es? Esto es 600. 600 que multiplica a s más 1. Y esto dividido sobre s. Y acá menos 600 que multiplica a s más 1 sobre s por e a la menos 2 s. Vamos a hacer aquí algunas cuentas antes de pasar a dividir lo que acompaña a I2. Y bueno, tenemos acá, tenemos 5s cuadrado más 10 sería 15s cuadrado, 15s cuadrado, más 15s, más 15s, y quedaría más 50. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, el otro lado va quedando por ahora lo mismo. Bueno, pasamos a dividir lo que acompaña a I2. Tenemos I2 de S. ¿Sería quién? Entonces, veamos. Podríamos sacar... A ver, antes de hacer esto. Podríamos sacar un factor común aquí. 5. De modo que queda 3s cuadrado más 3s más 10. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Me gustaría de pronto factorizarlo antes si se puede. Tenemos coeficientes 3, 3 y 10. Ah, no, son complejas, entonces es cuadrático irreducible. Bueno, pero podemos sacar este 5. Bien, podemos sacar un factor común 5. Y queda de la siguiente manera, entonces. I2 de S. Bueno, vamos a pasar a dividir 5 por esto que está escrito en amarillo. 600 sobre 5 es 120. Volvemos al 120. Por S más 1. Y acá va a quedar S que multiplica 3S cuadrado más 3S más 10. Bien. Bueno, algo análogo en el segundo sumando. Tenemos 120 S más 1 sobre S que multiplica a 3S cuadrado más 3S más 10 por E a la menos 2S. Bueno, necesitamos entonces hacer una descomposición de fracciones parciales para esto, para este término. Es decir,
Acá tenemos 120S más 120 sobre S por 3S cuadrado más 3S más 10. Este factor cuadrático irreducible, y esto se debe descomponer como ¿quién? Como algo de la forma AS más BS más C sobre 3S cuadrado más 3S más 10. Vale, agrupamos entonces en un solo término comparando los numeradores. 120S más 120 será igual a ¿qué? Entonces tenemos A que multiplica a 3S cuadrado más 3S más 10 más, vamos a poner aquí BS más C por S. Entonces queda de grado 2, S cuadrado factor de 3 veces A más B. De grado 1 queda 3 veces A más C. Y término independiente queda 10 veces A. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vale, de este modo, entonces 3 veces A más B es 0. 3 veces A más C es 120. Y 10 veces A es 120. ¿Vale? De donde se establece que A es igual a 12. Y por lo tanto, también se puede hallar a partir de esto el valor de B. El valor de B sería menos 36. Y bueno, el valor de C, ¿quién sería? El valor de C sería 120 menos 36, sería 84. Sería 84. Bueno, tenemos esos valores. No sé si les dieron esos valores también. Pero bueno, entonces, ¿cómo quedaría la descomposición de fracciones parciales? Quedaría 12 sobre S menos 36S más 84 sobre esta cantidad 3S cuadrado más 3S más 10. Bien, entonces, bueno, vamos a proceder con el primer término. Todo ese primer término y a escribirlo así. Y de ese, bueno, acá, y 2. Y 2 de ese, ¿quién es? Entonces tenemos A. Acá vamos a tener 12 por 1 sobre S. Más, vamos a escribirlo así, menos 36S más 84. Y el denominador es ¿quién? Es 3S cuadrado más 3S más 3 más 10. Voy a escribirlo así. 3 por S cuadrado más 1. Bueno, no me... Es más que más 3S. Más 3, así. Ya tengo 3S cuadrado más 3S. Y acá quedaría más 10, ¿verdad? Queda más 10, entonces bueno, voy a dejar acá un espacio. Y acá tenemos más 10. Esto pensando en completar de una vez un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Entonces, para completar un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué debería sumar? ¿Qué debería sumar? Un cuarto y restar entonces 3 cuartos. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, señor. ¿Sí? Vale. Bueno, esto buscando un poco la forma que vamos a necesitar. Bueno, por ahora, a ver, voy a escribirlo por ahora sí. Mucha atención. Si ustedes observan esto mismo que está acá, esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿verdad? Pero multiplicado por menos 1. De hecho, multiplicado por menos e a la menos 2s. Es decir, como necesito primero darle una buena forma a esto, entonces todo esto lo voy a poner en un factor común y lo voy a multiplicar por 1 menos e a la menos 2s. ¿Bien?
Cuando ya tenga esa forma que necesito, entonces vuelvo a hacer la distributiva. Básicamente estoy haciendo un factor común esta expresión, ¿sí? 120 por s más 1 sobre s por 3s cuadrado más 3s más 10. Y queda factor ¿de quién? De 1 menos e a la menos 2s. ¿Vale? Entonces eso es lo que estoy haciendo ahí. Vamos a terminar de darle forma a esto y luego sí. Bueno, esta primera parte ya está. 12 por 1 sobre s. Ya se le puede calcular transformada inversa. Pero esto que está acá, tengo que trabajarlo un poco más. A ver, en el denominador va a quedar lo siguiente. Aquí vamos a tener, esto será s más 1/2 elevado al cuadrado, ¿vale? Acá tenemos 37 cuartos, si no estoy mal, ¿no? 10 menos 3 cuartos, estos son 40 cuartos menos 3 cuartos, esos son más 37 cuartos. Acá iría por un 3, ¿bien? Ojo, de momento, ¿qué vamos a hacer? Voy a sacar ese como un tercio. Por lo tanto, al sacar esto como un tercio, tendría que sacar un factor 3 del denominador. El primer término ya tiene el 3. Del segundo término, entonces, cuando saque un factor 3, aquí va a quedar en el denominador un 12. ¿Sí? Si yo multiplico este 3 por esto que está quedando acá, quedaría 3 por ese más 1 al cuadrado y 37 doceavos por 3 es 37 cuartos. ¿Vale? Esto más o menos buscando aquí la forma de que quede algo al cuadrado de una vez, que aquí el coeficiente sea 1 para que no entorpezca nada. Y bueno, lo que queda acá realmente no es muy importante porque al final esto será el k cuadrado y tendremos que ver, ¿no? Cómo queda. Entonces, pensando en esto que está quedando aquí, bien, pensando en esto que está quedando aquí, hay que pensar en lo siguiente. Acá va a salir algo con coseno, por el hecho de que aparezca S, pero también va a salir algo con seno. Entonces, ojo, acá tenemos menos 36, S. De una vez, S le voy a sumar 1/2 y le voy a restar 1/2. Ese 1/2 que le voy a restar, lo vamos a sacar, a agruparlo con el otro. Cuando saco el menos 1/2 con este menos 36, queda 18 positivo. Voy a escribirlo así. 84 más 18. ¿Vale? Este 18 ¿de dónde sale? Sale cuando sumo acá 1/2, tengo que restar 1/2, ¿verdad? Acá adentro. Este menos 1/2 por menos 36 queda como resultado 18 positivo. ¿Bien? En alguna clase hicimos esto, pero de una manera más, tal vez lo hicimos más despacio, ¿verdad? Fuimos haciendo esto más despacio, haciendo una manipulación, otra, pero a ver, vamos a hacer esto un poco más rápido. Y aquí tenemos 1 menos e a la menos 2s. Bien. Ya más o menos va tomando forma. ¿Por qué? Veamos. Entonces tenemos aquí 12 por 1 sobre s. Vamos a dividir esto en dos fracciones. Esto que está acá lo dividimos en dos fracciones. Tenemos entonces menos 36 tercios. Eso será menos 12. S más 1/2 sobre S más 1/2 elevado al cuadrado más 37 doceavos. Bien. 84 más 18, esto es 94, esto es 102. Pero resulta que yo necesito que en el numerador tengamos otra cosa. Bien, ¿qué necesitamos tener? A ver, voy a sacar este 102, acá queda más 102. Aquí necesitamos tener lo siguiente. Tengo S más 1/2 elevado al cuadrado más 37 doceavos. En el numerador vamos a necesitar tener raíz de 37
doceavos. A ver, lo voy a escribir en amarillo para que resalte. Raíz de 37 doceavos. Y en el denominador, bueno, acá esto lo vamos a dividir por eso mismo, ¿no? Multiplico y divido por esto mismo para no afectar esto. ¿Esto para qué? Como esto tiene una pinta de tener transformada inversa relacionada con seno, entonces acá tengo el k cuadrado es 37 doceavos, por lo tanto el k es raíz de 37 doceavos. ¿Bien? Bueno, que el raíz de 12 se puede simplificar, sí, pero vamos a dejarlo así por ahora. Tengo, bueno, 1 menos e a la menos 2s. ¿Vale? Creo que ya estamos listos para calcular transformadas inversas, ¿o no? A ver, espérenme a ver. Pregunta, si esto va dividido entre 3. Tiene razón, tiene toda la razón. Bueno, de hecho 102 se puede dividir entre 3 y eso es 90 y más 12, eso es 34. Entonces esto vamos a poner aquí, que haría un 34. ¿Vale? Este 34 sería 84 más 18, que es 102 dividido en 3. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a multiplicar esto y vamos a ir calculando transformadas inversas. A ver, cuando multiplique por 1, queda simplemente lo que está en el paréntesis. ¿Cuál sería la transformada inversa? A ver, y sub 2 de t. ¿Cuál es esta transformada inversa? Tenemos 12, ¿cierto? Que la transformada inversa de 1 sobre s es 1. Aquí tenemos, ojo, tenemos s más 1 medio sobre s más 1 medio al cuadrado más 37 doceavos. ¿Esto qué es? ¿Cuál es la transformada inversa de eso? ¿Sí lo recuerdan o no? Teorema de traslación en el eje S. Vale, vamos a vernos acá un poco. Teorema de traslación en el eje S. Aquí está. Si tenemos una transformada evaluada en S menos algo, la transformada inversa, ¿quién es? Es la función f de t, ¿vale? La función f de t, pero acá esto va a ir evaluado, perdón, va a ir multiplicado por e a la at. Recordar que acá estos signos son diferentes, ¿bien? Es decir, usando este teorema de traslación en el eje S, ¿esto qué sería? Le escucho. Sería 12 veces ¿qué? Esto tiene una pinta de tener una transformada inversa relacionada con ¿quién? Esta está relacionada con, perdón, con coseno, ¿verdad? Esta está relacionada con coseno ¿de quién? De raíz de 37 doceavos t. Y como vemos que hay una traslación en el eje S, entonces esto va multiplicado por ¿quién? Por e elevado a la menos 1 medio de t. ¿Sí está claro esa parte? Lo que hicimos allí. Eso. ¿Sí? Vale. Ahora, la siguiente parte. Bueno, no sé, esto tendrá... Vamos a poner esto en la calculadora a ver cuánto da. Tenemos 34 y aquí tenemos raíz de 37 doceavos. Todo esto da 68 raíz de 111 sobre 37. Vale, tenemos acá entonces más 68 raíz de 111 sobre 37. Y ahora, la transformada inversa de esto, ¿quién es?
La transformada inversa de esto está relacionada con un seno, ¿verdad? Sería seno de raíz de 37/12 t. Y como tiene una traslación, va a ir multiplicado por e a la menos 1/2 de t. Bien, eso sería la transformada inversa de estos tres sumandos multiplicados por 1. ¿Ok? Multiplicados por 1. Ahora, va a ir multiplicado por e a la menos 2s. A ver, espero que no nos perdamos. Como va multiplicado por menos e a la menos 2s, el primero quedaría negativo, ¿cierto? Y quedaría menos 12. Y en término, bueno, en virtud del e a la menos 2s, tendríamos una función escalón unitario evaluada en t menos 2, ¿vale? Acá la transformada inversa de 1 sobre s es simplemente, ¿quién? Es simplemente 1. Acá este otro quedaría positivo, voy a escribirlo todo en amarillo. Quedaría positivo 12 veces. Ojo, la transformada inversa de esta parte de aquí ya la tenemos. Acá ya está, ¿verdad? ¿Qué necesitamos agregarle? Necesitamos multiplicarle una función escalón unitario, pero además la función debe ir evaluada en lo mismo que el escalón unitario. ¿Ok? Es decir, esto va a quedar e elevado a la menos 1/2 de t menos 2 por el coseno de raíz de 37/12 de t menos 2. Y ahora sí, por la función escalón unitario evaluada en t menos 2. Bien, ¿qué fue lo que hice? Bueno, la transformada inversa de esta expresión, de esto que está acá, s más 1/2 sobre s más 1/2 al cuadrado más 37/12, esa transformada inversa ya la teníamos, ¿verdad? Es esto que está acá. E a la menos 1/2 de t, coseno de raíz de 37/12 de t. Como va multiplicado por un e a la menos 2s, tiene que aparecer un señor escalón unitario evaluado en t menos 2. Pero, como aparece este señor evaluado en t menos 2, toda la función de la transformada inversa, donde aparezca t, debe ir evaluada en t menos 2. ¿Sí? Bueno, nos falta un término, ¿no? Veamos. Entonces, el último término que nos falta por transformar es este. Quedaría, lo voy a escribir aquí en esta para que se alcance a ver. Queda negativo porque está multiplicado por menos e a la menos 2s, ¿verdad? Queda entonces menos 68 raíz de 111 sobre 37. Y esto será, la transformada inversa también ya la tenemos, e elevado a la menos 1/2 de t menos 2 por el seno de raíz de 37/12 evaluado en t menos 2 por la función escalón unitario evaluada en t menos 2. Y esta sería I2 de t. El escalón unitario es 1/2. El escalón unitario es 1/2. ¿Medio? No entiendo a qué se refiere. O sea, es que si el escalón unitario va evaluado en 1/2, ¿es la pregunta? ¿Esta parte? ¿O si va evaluado en menos 2? ¿Por qué va evaluada en menos 2? La pregunta, si la pregunta es esta, ¿por qué va evaluada en menos 2? La respuesta es la siguiente. Porque acá en la transformada inversa, bueno, en la transformada, tenemos estos términos multiplicados por e a la menos 2s. Bien. Están multiplicados por e a la menos 2s.
Entonces, miremos el segundo teorema de traslación en el eje T. Acá está. Cuando nosotros tenemos una transformada, la transformada multiplicada por e a la menos as, la transformada inversa, ¿quién es? Es la transformada inversa de f de s, aquí está. El escalón va evaluado en t menos a. Acá tengo t menos a, acá tengo menos as. Bien, es el mismo signo. Y la función tiene que ir evaluada en lo mismo que está evaluada la función escalón unitario. Bien. Por eso aquí va todo evaluado en t-2 y el escalón unitario está evaluado también en t-2. Bien. Bueno, observen, acá tengo esta solución. Tocó escribirla en 3 líneas y 2 de t. Acá está toda esta solución. Como yo les había dicho, este tipo de ejercicios que involucran redes son ejercicios que no se caracterizan por ser ejercicios muy cortos. Bien, de hecho, cuando vimos nosotros por aquí, a ver, transformada de integrales, salían ecuaciones de Volterra. El ejercicio que está resuelto acá, observen, el ejemplo que está resuelto acá, salen bastantes cuentas. De hecho, bueno, la función que aparece es más o menos la misma que trabajamos nosotros. Bueno, parecía, ¿no? En un 120 por allí. Observen, acá se hacen las cuentas y eso que acá en el texto es un ejercicio largo, es largo en el ejercicio y sin embargo, observen que ellos de este paso, para este paso simplemente dice por fracciones parciales, es decir, no hacen las cuentas. Nosotros sí tendríamos que hacer las cuentas y obtener las fracciones parciales para obtener toda esta expresión, ¿vale? Y luego sí poder calcular esas transformadas inversas. Que observen, queda una expresión de este estilo. Vean la expresión que queda. Más o menos es lo que nosotros conseguimos. Bueno, nos falta hallar todavía la I3, ¿no? Si nosotros vemos, a ver, miremos ahora. Tenemos delta de Dirac. Si vemos más o menos el ejercicio de redes que está resuelto aquí, también es, bueno, un problema de alguna manera más sencillo. ¿Por qué? Porque acá los voltajes son constantes, ¿verdad? Entonces acá ese voltaje es constante todo el tiempo, va a ser más sencillo y bueno, resulta más corto. Pero el que tenemos acá no tiene esa característica, se parece mucho más al otro. ¿En estos ejercicios debe haber una respuesta única? Sí, la respuesta es única salvo algunas cuentas, ¿no? Lo que les decía de pronto por acá, a ver, por ejemplo, acá en esto que está aquí, uno lo que podría sería hacer es desagrupar, por ejemplo acá menos un medio de t, ya que quedaría por e a la 2, ¿bien? Entonces en algunos textos, ¿qué es lo que hacen? Que dejan simplemente esto, la variable como quede más sencilla, y por ejemplo este e a la 2 lo multiplicarían por esto. Y el resultado tal vez lo aproximan de una manera decimal, ¿bien? Pero salvo ese tipo de casos, ese tipo de cuentas, la respuesta debe ser única. Bien, esa respuesta va a ser única. Bueno, lo que queda es que repitan básicamente el proceso y lo resuelvan para I3. Es decir, ahora desde el sistema de ecuaciones van a eliminar el I2 y van a resolver para I3. Un problema de este estilo no lo considero para, digamos, como para el examen. Y se los digo porque ustedes a veces se preguntan, o, bueno, la pregunta que se hacen, uy, ¿qué tal salga algo así en el examen, no? Y bueno, es un ejercicio bastante extenso y que, bueno, hay que tener mucha concentración. Es posible, bueno, el compañero tal vez pregunta, puede ser que haya obtenido algún número o algunos coeficientes diferentes, puede ser,
puede ser que le haya quedado mal, puede ser que nos haya quedado mal acá, habría que revisarlo, ¿no? Pero bueno, esperaría que no hubiese quedado nada mal. Ahí había un error con ese 1/3, que ahí lo corrigieron. Entonces, si no quedó nada mal, esa sería la respuesta para I2. Este tipo de problemas es muy sensible a errores. Un pequeño error por ahí en algún momento, pues hace que todo en adelante quede mal, ¿no? Bueno, yo aquí trato de hacerlo de alguna manera rápida para que podamos agilizar. Yo lo que les recomiendo es revisen este proceso y resuelvan el de I3. Esto les va a ayudar a estudiar y ver, bueno, cómo transformar esto, ¿cierto? Cómo resolver el sistema y sobre todo en cómo acomodar. Acá esto resultó buenísimo porque nos permitió acomodar varias de estas fracciones para calcular las derivadas, las transformadas inversas, perdón. Esas transformadas inversas y de hecho acá en este ejercicio se incluyó teorema de traslación tanto en el eje S como en el eje T. Teníamos los dos teoremas de traslación acá involucrados. Bien. Entonces, en ese sentido es un buen ejercicio porque necesita que se tenga una buena claridad sobre el problema. ¿Vale? Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy.